Hola, Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Espiral. Hola amigo, ¿cómo hola amiga, estás? salud. Salud. Tengo vino Bueno, porque damos parte la inicio primavera. al Yo también tengo cuarto, vino porque quinto, estamos en cuarto, el quinto quinto, episodio. creo. No me acuerdo. Pero Bueno, cuarto o quinto da lo mismo, nuestros cuatro y televidentes, medio. oye, nuestros televidentes, le voy a llamar así televidentes hoy día, que todavía no busco cómo se dice, pero son videntes porque muy probablemente la mayoría tiene por lo menos algún tipo ¿De de dónde? acercamiento a los oráculos y al tarot. Nuestros televidentes sabrán. ¿Para qué necesitamos saber nosotros en qué número vamos? ¿Qué son los números? ¿Qué es el orden impuesto por la mente? Mmm, Mm. me cagaste. Porque los números son, porque los números son de algún tipo de vibración para un numerólogo y quizá para nuestro maestro siempre presente Carl Jung serían arquetipos, representaciones de arquetipos. Entonces sí son algo. Si la De respuesta era hecho, qué por son eso los me números, sorprendí no que son fuera el nada. 5. No, no es que no sean nada los números, sí, tienen mucho significado. Mm. Mm. Oye, estoy tomando vino blanco, Late Harvest, Qué rico. porque, porque ¿cómo iba a ser que solamente tú tomaras vino? Porque yo al mundo vine, Claro, pero tengo que yo decir estoy tomando que, un Carmener. Dale. ¡ay, qué rico Carmener! No, tengo que decir que no soy tan bueno para el vino como Madame Cabernet Sauvignon, pero que está rico. Que no esté. Siendo Late Harvest, chupa. Que en Miren este mi caso, vaso, Madame Carne Sueña. miren mi vaso hipster, ¿le gusta? Esa hueá es un frasco, amigo. Es, amiga, se llama reutilización de recursos Está bien, amigo. y además fancy. Ujú. Perdón, estamos hablando de reutilización. Esta velita yo la hice a partir de puros restos mortales de otras velas que se derritieron y las fundí juntas. Me hubiese fundido junto con las velas, pero no ocupen el frasco. No ocupiste en el frasco. Este era un frasco de vela. Po. Me ¡Ah! escupiste. Ya. Eh, No, era un frasco de mermelada. oye, frasco de oye, mermelada. Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, ¿Tú tienes algo in mind? tengo algo en mente, fíjate, por fin como que traje un tema, pero sin embargo también traje un mazo como para poder sacar una cartita al azar. Me gustaría partir con eso a ver qué sale primero. Y sí, porque el otro día dejamos Estoy medio pendiente o no profundizamos mucho en cómo es que las cartas o los oráculos o las monedas o lo que fuera que uno está tirando, eh, o la borra del café, eh, más, o con las menos, caracolas. más o menos se acercan a lo que la persona está consultando o por aquello que está pasando. Entonces me gustaría que quizás, no voy a dar una cátedra, pero sí explicar un poco más cuál es el mecanismo funcionando ahí tras esa correlación entre vida de una persona o eventos de una persona y las cartas o lo que fuera que está apareciendo sobre la mesa a la hora de tirar. Tirar el tarot, tirar. Que sobre la mesa a la hora de tirar pueden pasar otras cosas que no vienen al asunto. Bueno, puedes tirar los platos, por ejemplo. Claro, claro. Y ¿Estabas pensando en otra cosa? si son chinos, los tiran.
Oye, tú me mandaste un meme de uno de esos platos chinos típicos de los circos de malabarismo chino, ¿ah? No voy a contar Yes. no voy a contar Muy elegante, muy Mira. elegante. Entonces sí, tenía ese tema, el tema de cómo funcionan los oráculos. Pero más allá de eso, lo que nos surja. Y para eso traje, sí, yo un mazo. Hemos estado hablando del mazo Rider, hemos estado hablando del mazo mítico. Y traje uno que en realidad es el mazo Rider Waite Smith modificado, que se llama el mazo universal. Generalmente los tarot universal, cuando un mazo de tarot, cuando alguien quiera comprar un mazo y dice universal, se refiere como a una adaptación del mazo. Yo no sé si ahí por problemas de copyright le inventaron un nombre, porque en realidad es como una copia o una transformación del mazo, pero basándose muy cercanamente a las imágenes, pero que no es el mismo. Entonces, por ejemplo, el mazo Marsella Universal no es el Marsella, pero los monitos se parecen harto. Puede que sean más coloridos, puede que tengan alguna adaptación como más moderna. Y en el caso del Rider Universal, los monitos son bastante, los monitos digo yo, las imágenes, son bastante como más, por decirlo, caricaturescas, Oh, es cierto. más cómic. El 3 de copa lo encontré precioso, el otro no me gustó mucho, el 9. Sí, O sí, sea, sí, no es sí. que, Sí, algunas, es que algunas tienen me variaciones, gusta esa pero, carta. pero en particular este mazo no es solo el Universal, sino que es el Rider Golden Universal, o Universal Golden, no me acuerdo. Y Golden es dorado, entonces, no sé si se va a alcanzar a ver, pero las imágenes tienen dorado. Ya, a ver, voy a mostrar con otra carta que tenga un poco Que más. es como sería como la única parte más metalizada que tiene el tarot, ¿no? Exacto, mira, es precioso esto. Oh, el cielo, cómo se Ahí ve, qué tenemos a la hermoso. emperatriz. Ahí también hay un pequeño espejo. Mira, el mundo. Hermosa Pero, ella. pero si te fijas, es mucho más caricaturizado. Casi Mira, y como justamente yo hoy día como un anime encontré, japonés. ¿Ah? mira la que encontré, este es un sticker. Ah, qué lindo. Ah, Y está sí, pues la Gabriel, o sea, la la Violeta Violeta, la Gladys, la Gabriela y el y una encapuchado. encapuchada. Bonita. ¿Y el personaje del centro es alguien? Oye, No la mira, reconozco oye, y dice, mira dónde estoy. You are red. I would say Why? pinkish. Pinkish. Fuchsia. Sí, parece que Oye, estoy en una dice, y watch. la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Eso dice el Mm, personaje del mundo, bonito. con su pañuelo ahí verde del movimiento feminista. Sí. A la hora de leer un tarot como ese, me causaría conflicto ese personaje ahí, pero como imagen lo encuentro potente. Hermoso esto. Sí. ¿Ya? Mira, Ya, yo voy a usar. no sé si lo pille en este instante muy rápido, pero de este tarot, acá está. Ah, pucha, no era más. Es que hay unas imágenes. Mira, el loco y el ermitaño me encantan en este mazo. Mira, mira esos fondos. Qué lindo los fondos. Es que es como el fondo que tiene la emperatriz que mostraba recién, un Claro, cielo solo muy que en lindo estas que cartas parece se un ve más mandala. fondo. En esta carta hay más fondo, Ah, entonces se ve mucho. Porque los personajes como están de pie. Ya, entonces yo voy a mezclar. ¿Tú qué nos trajiste? yo traje unas papas fritas con una mayo casera. No tenía nada No, para picotear yo hoy día. igual voy a jugar con el tarot Osho, que lo he aprendido de forma más intuitiva que tan metódica, ortodoxa, dogmática, memoriona, ¿ya? Así que voy a dejar fluir mi intuición para ver qué y cómo esta carta nos comunica algo a partir de eso. Y había un tema también que nosotros habíamos estado conversando sobre la palabra de quien interpreta el tarot. Sí, Como uno también es responsable del mensaje que entrega
ser cuidadoso con las palabras que usa o utiliza. Un debate grande que hubo alguna vez redactando algo sobre usa o utiliza. Que nosotros somos traductores, ¡Mentira! porque nosotros somos traductores y en inglés comúnmente se utiliza el verbo to use y el verbo utilize es muy poco utilizado. Utilizado. Entonces cuando nosotros traducimos use, no siempre calza solo usar o solo utilizar, ahí hay que definir. Por eso creo que era el debate, ¿no? No, que era entre usar algo o utilizar algo, Por eso, que pero era no sé qué, como más por el tema de adecuado la para... traducción. Pues. No, pero no era una traducción, era otra cosa, que tenía que ver con, ¿sabes de qué era? De la acreditación, redactando sus No, informes de acreditación. no, yo por suerte no me metía en esos asuntos. No, no, para mí era para mí era como un tema de clase el use Es que and yo en general en utilize. las reuniones no estaba, estaba mi cuerpo, pero mi mente estaba somewhere else. Así que por lo general yo estaba en Hoy, la playa. ¿habrá recibido Kenton nuestro mensaje del capítulo 2? De eso me acuerdo, pero nada más. Bueno, ¿Le yo habrá sí le escribí, gustado? ¿Le habrá gustado? ¿Le gustarán a Kenton nuestros programas? ¿Serán muy soeces? ¿Serán muy desparramados? ¿Le habrá gustado a Kenton que dijéramos que Antonio era medio raro, por no, decirlo eso menos? definitivamente no le gustó. I'm sure. No sé, pues, quién sabe, la vida cambia, las personas cambiamos, o por lo menos Bueno, ampliamos. pensando en el Kenton que yo conocí cuando era mi profe, yo le propuse sutilmente esa visión, fue descartada drásticamente. Ya, yo voy a sacar la carta al Fui azar. desalentada. Voy a sacar la carta al azar que nos toque hoy y voy a intentar, voy a mostrarla. Y ojalá que no nos salga la muerte de nuevo. Si Pero no, prometo, algo hay ahí. pero prometo que, sí, claro, algo hay efectivamente. Pero prometo que vamos a tocar el tema. Oye, amo tu candelabro. Amo tu candelabro. Esta es una palmatoria. Esta O palmatoria sea, una palmatoria, perdón. era de mis abuelitos, de mi abuelita Eddie y mi abuelito Willy. Viejita, no sé cuántos años tendría en la casa. Pues. Solo por eso no te la he robado, amigo. Yo me la traje de allá. Porque sé que era de tus abuelitos. Me encanta. Pero yo tengo un candelabro que hizo tu abuelito. Tú tienes un candelabro que hizo mi abuelito, pero en el torno. En el torno. Ya. Ya. 1, 2, 3. Tararararam, taran, tan, tan. Este que está más desordenado. Y voy a sacarla de arriba. La muerte. Ah, no. Mentira. No. Lo voy a mostrar. Por eso, porque no la veo. Sí, ahí va. Es el as de oros. Oh, Una muy linda mira. carta. ¡Qué lindo! No lo puedo creer. Ah, preciosa esa carta. Adventure. Muy linda, muy linda. Ahí, Es como que va, como... Dale. podríamos decir que hay un pequeño contraste entre ellas, pero también tienen similitudes, ¿eh? Similitudes. ¿Y eso en qué idioma sería? Esperanto, pues. ¿Que no sabe Esperanto usted? Ya. Sí, mira, el tema que dijiste que era importante, yo creo que lo podemos tratar un poco como enganchando del por qué salen las cartas. De por qué salen las Dale. cartas que salen. Como que son cosas bien interrelacionadas, porque implicaría también, claro, implicaría qué poder tiene la persona que te está consultando o las cartas a la hora de decirte la vida, de gritarte la vida. Y también entender así como, oye, yo puedo ver el futuro con las cartas, ¿realmente puedo ver el futuro? ¿Está el futuro establecido, preestablecido, por lo tanto no lo puedo cambiar? Entonces ahí es que donde yo siento que el tarotista o la persona que lea algún tipo de oráculo o
el adivino, lo que fuera, tiene que tener harta responsabilidad en cómo dice las cosas y en establecer, bueno, por lo menos para mí el futuro no está marcado, pero quizás para otros sí, pero hay que establecerlo previamente, Previo a la lectura, digamos. previo a la lectura. Cuando uno va a trabajar con alguien, o sea, va a estar en una sesión, decir que efectivamente esto no es predictivo, es solo una forma de conocer como el mapa de ruta, los distintos caminos que hay para llegar a un algo, o las posibilidades que se presentan frente a una situación. Claro, un pronóstico igual que el pronóstico del tiempo, que por mucha ciencia que hay ahí, a veces se equivoca, a veces se desvía, a veces la nube o la masa frontal, no sé cuánto, que iba en tal dirección, escucha, hay tantos factores influyendo que se fue para otro lado y no sé, pues nunca llovió, o llovió en otro lado, o en lugar de lluvia fue granizo, no sé. Entonces, entender que ahí hay una tendencia a algo, pero que no está establecido. Y yo soy súper majadero con esta frase, mis alumnos y mis consultantes, yo cacho que los tengo chatos, pero así como me gusta mucho establecerla antes de una sesión, sobre todo con personas que a veces les leo repetidamente, pero que no estoy seguro si les quedó claro, porque las preguntas que me hacen me indican que no les quedó tan claro, de que el futuro no está escrito. Porque el futuro lo hacemos en base a este presente. Entonces, sí, hay una tendencia a ciertas cosas, o sea, si va a temblar no voy a dar nombre específico de lugares, pero si va a temblar en tal parte, va a temblar en tal parte, no hay mucho que yo pueda hacer. Pero si yo hago preguntas con respecto a mi vida y a cómo sortear mejor el temblor o lo que fuera, ya, ahí podemos hacer una ligera, perdón, se me quedó El como, temblor. no sé por qué me quedó el temblor. Ahí sí podemos hacer algo, po. Entonces es como el juego de la vida, es el balance entre lo que es inevitable y que está como que la vida avanza hacia ciertas partes, hacia cierto lado, versus lo que yo hago y que de alguna forma puedo evitar o por lo menos modificar el camino para no llegar allá. Entonces, por ejemplo, el COVID, ya a lo mejor el COVID era inevitable que ocurriera. A lo mejor no como un murciélago que alguien se comió en China, pero a lo mejor de alguna u otra forma iban a pasar cosas en el mundo que tenían la tendencia de ocurrir como ocurrieron. Como que el mundo igual necesitaba quizá este vuelco hacia el interior o lo que fuera. Sin decir por eso que no haya quizás responsables, pero que hay cosas como que el mundo las necesita, o hay una tendencia a que ocurran. Sí, y por qué es importante también establecerlo previo a la lectura, porque obviamente porque la palabra, como dice don Rafael Echeverría, un filósofo chileno, el lenguaje crea realidades. Entonces, si yo, como intérprete del tarot, te digo que va a pasar X evento, de una u otra forma yo voy a estar, primero lo voy a ver como manifestado, o sea, lo manifesté en el lenguaje, y voy a generar esta idea, este concepto o esta imagen en ti, como que eres el receptor, que eres quien recibe este mensaje, y probablemente de manera inconsciente vas a generar acciones y situaciones para que esto suceda, porque eso es lo que se tiene que cumplir, aun cuando aquello que se vaya a cumplir no sea algo positivo para mí. Sí. Siempre recuerdo una anécdota que contaba Jodorowsky, que es amado y odiado, igualmente. Él contaba que en algún momento había llegado una persona para decirle que había ido donde una tarotista y le había dicho que iba a morir alguien muy cercano o alguien muy cerca. Entonces esta persona pasó meses súper angustiada, con la sensación y la preocupación, y estaba como hipervigilante ante cualquier cosa que sucediera cerca suyo porque alguien iba a morir. Entonces Jodorowsky lo que hizo fue, cuando estaban en el café donde él solía leer el tarot, cachó que había una mosca, pum, la mató y le dijo, bien, ahí murió, así como algo o alguien cerca tuyo. Listo. Ya, cumplimos con esta idea que se generó en tu cabeza y que se implantó, y que uno, de alguna forma, lo que decía recién, busca que se cumpla porque es
lo que se generó en el lenguaje. Y porque Entonces, porque nos da certezas, po. Como oh, asomarnos, de hecho, estar leyendo tarot generalmente es buscar certezas de futuro. Ojalá no fuera así, ojalá todo el mundo preguntase por cosas terapéuticas o de sanación o de entendimiento de sí misma o de entendimiento de una situación o lo que fuera del presente. Pero sabemos que la mayor parte de la gente viene a preguntarnos por el futuro. Y es para buscar certezas porque necesitamos saber qué pasa mañana, porque no logramos, no aprendemos a vivir en el cambio. Y la verdad es que la vida es siempre cambio. Pues. De hecho, todo lo que construimos, nuestras ciudades, nuestro sistema, es para poder, de alguna forma, adelantarnos a cualquier eventualidad. Para no caer, para que no nos quedemos sin plata, para que no nos quedemos sin comida, para lo que fuera. También se entiende. Pero es que la vida es constante cambio. Y mira, por mucho que hemos establecido barreras y higiene y lo que fuera, pero el virus, un pequeño virus que no vemos, mira lo que hizo en el mundo, lo que está haciendo en el mundo. O sea, hay ciertas cosas que por muchas barreras y muros de concreto, de cristal y de lo que fuera que hagamos, no vamos a poder evitar que ocurra. Entonces, como el famoso muro que tienen en Estados Unidos para evitar la inmigración de los mexicanos y al final igual se cruza. oye, como La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, Qué hermoso. no la voy a leer De mis acá, autores favoritos. ni voy a contar de qué se trata, pero 100% recomendado. Búsquenlo. La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Muy, Amo a Edgar Allan Poe. muy atingente a nuestra época, muy atingente a las barreras sanitarias de ciertos lugares donde es como no vamos a dejar que entre el virus. ¿No? Ya, ¿qué puedo hablar yo de mi carta y qué puedes hablar tú de tu carta? Ay, me encanta cómo brilla esta moneda de oro. Mira cómo da destellos. Ya, mira, yo de la carta, como decía, lo voy a hacer más desde lo intuitivo. Igual puedo buscar el significado en el libro para ser un poco más rigurosa, que no lo soy, por supuesto. La carta se llama Adventure, aventura. Y como vemos ahí, no sé si se logra distinguir bien, parece que sigue en el yo diría que es una niñita que será más o menos por el tamaño, las proporciones y todo, tendrá unos 2 o 3 años, que es el momento cuando logran de alguna forma desapegarse de la figura de cuidado, de apego que tienen ahí por lo general, y logra irse más allá. Y es embarcarse en la aventura, pero con la inocencia que tiene un niño. No partiendo con la idea preconcebida de de lo malo que puede pasar, de lo bueno que puede pasar. Yo simplemente me entrego, confío, aprecio, por ejemplo, la variedad de colores que veo ahí, porque en realidad no es que alguien me esté llamando, haya algo, como por ejemplo la moneda de oro que tiene tu carta, Sí. pero que es ir hacia lo desconocido. Y fíjate que esta forma que se hace aquí, que es como una especie de arco, me Sí. recuerda al arco que está en el Que está sí, que está acá. fondo de tu de Ahí. oros. Efectivamente. Claro, acá, por eso te decía que son ligeramente distintos, hay una cierta similitud, pero en el mazo, o sea, perdón, en la carta del tarot yo tiendo a ver que ese mundo que está allá afuera todavía no es el mundo donde yo tengo que ir. Es como al contrario, las cartas de oro tienden a la solidez. Entonces, a lo establecido, por lo tanto, como que la aventura es la opuesta. Como que sí, dejamos la puerta abierta, está ese pequeño espacio para la aventura, pero es momento de yo sembrar este jardín. Después, cuando ya tenga el jardín armado, quizás pueda ir un poco más allá, hacia las montañas que en este mazo en particular no se ven mucho. Hacia las montañas que están ahí al fondo. Antes de profundizar un poco más en esta carta, te quería decir, mira, yo hoy día subí a una de mis historias de Instagram de una página que sigo que se llama Hora del Despertar.
La voy a mostrar así someramente, no sé si se alcanza a ver, que no la quiero soltar para que Sí, 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 algo así. no se me suelte la... Ah, se me soltó. Se apagó. Ahí. ¿Ya? Entonces, esos personajes ahí oscuros le dicen a ese niño, a ese personaje que va a adentrarse como en la vegetación, en la maleza, le dicen, no vayas allá, no vayas allá, no, no vayas allá. Entonces, el chiquillo entra igual y viene saliendo todo estropeado, así como Magullado. con su, claro, magullado, con su ropa hecha jirones, y los mismos personajes le dicen, ¿te arrepientes por haber ignorado nuestras advertencias? Y él le dice, no, tuve una aventura, aprendí mucho y me siento más vivo. Es como tu carta. Mm, Como en el Gran Pez, cuando el protagonista decide irse de su pueblo, donde se supone que todos eran felices y todos estaban bien, pero se toma el camino más largo y eso lo lleva como a otras aventuras. Y era un camino abandonado, donde ya se supone que solo había arañas y no sé qué. Sí, es bonita esa carta. La aventura de vivir. ya, Mira, ahí hay una pequeña diferencia, pequeña grande diferencia entre entre la teoría freudiana y la teoría junguiana. Freud postulaba así a grandes rasgos que el niño se identificaba con su madre, ¿cierto? Que biológicamente es así. Entonces, por lo tanto, el padre se convierte en un enemigo porque es el que él en algún momento descubre que le viene a quitar el amor de la madre, porque tiene que compartirla con el padre. Pero como no tiene la capacidad para enfrentar a este enemigo más grande, eventualmente tiene que hacer las paces con él y se asocia un poco al padre. Y es como el momento en que empieza a separarse de la madre. Para Jung existe, lo voy a llamar yo superior, pero Jung lo llamaba el self, el sí mismo, que era como una estructura arquetípica que quiere desarrollarse y quiere expandirse y quiere vivir a través de nosotros. Es como la imagen de Dios dentro de cada uno de nosotros. Así como existían, dijimos el otro día, hartos arquetipos de la madre, del padre y de muchas cosas más, del héroe, de no sé. Entonces, este arquetipo central, que es el que los ordena a todos, eh, es como un ejemplo a seguir y que en realidad viene a vivir a través de nosotros. Entonces, casi como que esa separación del niño de la madre es porque el self, ese yo superior, te pide en algún momento ya desprenderte de salir del nido, salir de la seguridad para ir en busca de algo más y para ir expandiendo horizontes constantemente. Entonces, no es por enemistad con nadie, es por una necesidad de crecimiento implícita en el ser humano. sí, un poco lo que leí acá en la carta, eh, que eso, habla de confianza, de adentrarnos en la oscuridad, o sea, estando en la oscuridad del bosque, adentrarnos en estas luces de arcoíris que se ven en la carta, eh, y que vamos a ir como paso a paso, como lo va a hacer probablemente un niño o una niña pequeña, totalmente como atraídos por la maravilla de lo desconocido, ¿cachai? Y que no hay planes, no hay organización, no hay un programa, no hay un mapa, es lanzarte nomás. Pues de verdad es una aventura, o sea, si yo planifico todo el viaje, no es una aventura realmente, por mucho que yo vaya a hacer, no sé, pues canopy y rafting y toda la experiencia, pero en realidad no es en sí tan una aventura porque sí hay planes de por medio. En este caso que estoy contando como ir a un paquete sí turístico. Entonces aventura es más ir a agarrar la mochila y nos vamos nomás. Y vamos haciendo lo que se vaya dando en el camino, lo que vaya surgiendo, no tan estudiado. Y a lo mejor ahí se contrapone un poco a la carta tuya. Serían como dos caras, como decías tú en un momento o sea, son, que sean opuestas, pero que amplían probablemente la visión. Claro, ¿Cachai? claro. Pero qué bacán eso. Adentrarse en ese jardín a cultivarlo, pero siempre así como desde la maravilla, no desde, ay, qué lata, otra vez tengo que estar haciendo esto. No Porque sé,
Porque lo desconocido también tiene esa dualidad, po, de que nos asusta y nos gusta. Me gusta, pero me asusta. Porque, porque también va implícito en el ser humano la necesidad de ver algo más, de salir de la costumbre, de lo acostumbrado, pero a veces cuesta mucho. Pero está. Y para salir tranquilos de eso, el ser humano siempre ha consultado los oráculos, Claro, el chamán, lo que sea, los claro, astros, las cartas. sí, sí. Oye, es bien interesante, la Iglesia Católica, no sé de otras iglesias, pero por lo menos la Iglesia Católica prohíbe toda este asomo en el futuro, ¿cierto? Todo lo que sea adivinación. Eh, pero llama harto la atención que, pucha, para ser súper básico, la historia de los Reyes Magos, que gracias a sus profecías saben que el Mesías va a nacer en tal parte, ¿ya? El mismo Cristo que dice así como, oye, hay que hacer las cosas de tal forma para que se cumpla lo que dice la Escritura, o sea, ya había una, un asomo a lo que venía, ¿cierto? Y bueno, están los profetas que vienen a profetizar la venida. Y me llama mucho la atención, yo no sé en qué momento eh, eh, se, como se hizo más fuerte esta prohibición, pero yo vi en Italia iglesias, creo que la iglesia de Siena, si no me equivoco, y probablemente también la de Florencia, que tenía representadas a las profetizas, a los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, pero también a las profetisas griegas del oráculo de Delfos, a la pitonisa y a la no me acuerdo los nombres, la profetisa de no sé dónde, y eso también está en el techo de la Capilla Sixtina, ¿cachai? Entonces, como, ¿qué onda? En el enclave mismo del cristianismo, del catolicismo, están las profetisas. Claro, No voy a profetizan entrar solamente en... la venida de Cristo, pero yo no creo que digan solamente de anunciar lo mismo todos los días. Claro, hicieron un anuncio y ahí cerraron el boliche. Claro, se merecieron la pintura de Miguel Ángel. Sí, la carta del... los haces son generalmente, ya lo hemos dicho antes, como bendiciones que vienen del cielo y que, como muestra muy claramente la carta, bendiciones que vienen del cielo. Y que de alguna forma no necesariamente nos hemos ganado. Yo diría que sí. Yo diría que si nos la pusieron ahí es por algo. Pero algunos autores dicen, no, pues es que tú no tuviste que hacer nada. El haz es una bendición que viene del cielo. Te la doy, ¿no? A lo Un mejor no te regalo la divino. merecí, pero en el fondo tú sabes qué haces con ella. ¿No? Entonces, este jardín, que es un poco desordenado, acá representa una tierra que te dieron como para que tú inicies algo. Entonces, cuando uno interpreta esta carta, no significa que voy a tener una herencia o que me voy a ganar plata, pero sí que voy a tener la opción de construir algo, pero de sembrar. De ahí a que brote y pueda cosechar pasa mucho tiempo. Sí, hemos dicho, las cartas son Por del 1 al tanto, 10. en ese caso representaría como las posibilidades. Hay posibilidades, pero Claro, hay que saber también aprovechar las posibilidades que se nos van presentando, porque pueden ser súper evidentes, súper obvias, pero también puede que uno en un primer momento se niegue a esas opciones que aparecen y que también son parte de esto. no estamos muy Porque a veces uno acostumbrados a hace vernos, algo y no estamos muy acostumbrados a escuchar las señales. A veces se nos pasan las noticias, entre tanto bombardeo de información se nos pasan las señales. mm, Claro, pero es la sí, posibilidad de concretizar algo, porque los oros son como cartas de concretar, de cosas más materiales. Incluso puede ser cosas físicas, porque los oros son muy físicos, porque el cuerpo es físico. Entonces perfectamente podría ser el inicio de una, no voy a decir una dieta, que es como demasiado literal, pero por ejemplo de un empezar a cuidarme. El inicio de algo que tenga que ver con el
con lo material, con lo físico. Y también perfectamente podría ser Lucas, po, porque no sé, el 10% a mí me sirve para iniciar algo, por lo menos para salvar. O hasta podría decir, podría en algún contexto con algunas otras cartas, podría indicar, por ejemplo, un embarazo, porque es el inicio de un ser físico que está creciendo, que aparece, que antes no Claro. estaba. Claro. Pero efectivamente, pues como la construcción de algo, por lo tanto acá hay un poquito, en el palo de oros no hay tanta aventura. Entonces ahí vendría siendo lo distinto de tu carta, que no sé qué palo representa en el 8, pero que claramente no es un oro. No, y de hecho dice en alguna parte como el paje de arco iris. Si no me equivoco, en el 8 los arcoíris son los bastos. Los bastos son las copas. Y los bastos son más aventureros, Y los parece, bastos pues son dentro del tarot. aventureros, y es lo mismo, volvemos a lo mismo. En psicología junguiana, el basto representa la intuición y el oro representa la sensación. La sensación, no voy a explicar mucho de esto porque es muy complejo, pero la sensación es nuestra actitud a través de la cual recibimos información por los sentidos. ¿Ya? Entonces yo siento porque, o sea, perdón, yo escucho algo y por lo tanto sé que existe, yo huelo algo, yo saboreo algo, ¿ya? Lo veo. Entonces, a través de los sentidos, de los 5 sentidos, yo sé que algo existe y por lo tanto son cosas súper reales, materiales generalmente, objetivas. Entonces, por defecto, eso está en el tarot asociado con los oros. Entonces, por defecto, son cartas mucho más concretas, más realistas, más estar acá. No muy ideas. En cambio, el opuesto y complementario es el basto, que en psicología junguiana es la intuición. Y la intuición es como, sí, todos recibimos información a través de los sentidos, aparentemente. Pero las personas un poco más intuitivas se saltan el proceso, no saben cómo. El inconsciente, todo lo que recibieron los sentidos, el inconsciente lo procesó y lo devolvió medio armadito. Entonces me llegó como una idea. Y como las personas más intuitivas reciben la información a través de las ideas, de una corazonada, de que a lo mejor vi algo y algo me dijo, pero no estoy muy seguro de por qué, pero si confío en esa corazonada, o de repente, no sé, me invitaron a tal parte, pero como que algo me dice que no vaya, o voy a hacer un viaje, algo me dice no te subas a ese avión, sí, hoy en día nos ganan los miedos y muchas veces no es la intuición, son los miedos. Pero, pero por defecto, el vasto o lo intuitivo vive un poco más en el mundo de las ideas, no de lo concreto. Y ahí se asocia a tu carta del aventurero, porque cree que hay algo más allá, porque si no, si yo no tuviera la certeza de que en esta aventura voy a ganar algo, a lo mejor me quedo donde estoy. A lo mejor no voy a Bueno, ganar nada, pero creo que sí. y creo que también está asociado un poquito a la curiosidad. Cuando también estamos tan establecidos, tan concretos, no nos surge tanta curiosidad por saber qué hay más allá, pues, porque total ya estoy funcionando acá, es casi como lo de la zona de confort y salirnos de ella. Entonces, un poco la curiosidad nos lleva a ir a probar, a experimentar, no de todo en realidad, que la curiosidad nos lleva a experimentar muchas otras cosas. Hay una sola carta en el tarot que, que está en el Rider, por ejemplo, en el mítico no representa lo mismo. Pero que hay una tendencia a ir a buscar algo, o sea, que hemos marcado en esa carta, a ir a buscar algo a pesar de que yo posiblemente ya tengo todo. Es como el 8 de copa, el 7 de copa. Ando buscando acá. Tengo la imagen en mi mente, pero no me acuerdo qué número es. Ya está. 7 parece que. 7 u Claro, 8. entonces yo tengo todo armadito, pero como hay 8. el ordenamiento me dice que me falta algo, entonces parto a buscar algo. Y esta es una carta que se supone que es una carta bonita, pero es una de las cartas como la torre, la muerte, el diablo, que son cartas que la gente les tiene miedo. A esta no se dan cuenta que igual podría ser compleja porque se supone que yo tengo todo armado, pero hay algo que yo todavía me falta y lo tengo que ir a buscar igual. Y a pesar de que estoy dejando aparentemente
la estabilidad, la felicidad, el amor o lo que fuera, lo dejo nomás porque siento que hay una necesidad interior de algo que me falta. Y que probablemente es así. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Claro. Amiga, déjalo. ¿Ya? Sí, esa carta, la que mostraste tú recién de las copas, tiene que ver mucho con, yo creo que también tiene que ver mucho con expectativas, con que yo creo que estas cosas tendrían que haber estado, por ejemplo, las copas ordenadas de tal forma, y como no están ordenadas de esa forma, entonces yo creo que aquí no es, aunque sean la misma cantidad de copas, Claro, porque que son además, 8 y hay 8. entonces, solo que como están ordenadas de otra forma, pareciera que falta algo, que está en desequilibrio, o que alguien se llevó algo. Entonces, que no está todo, no está completo, pero en realidad sí está completo, solo que también a lo mejor yo tengo que, por una parte, hacer el ejercicio de abrirme a una nueva forma de entender eso que está ahí, de cambiar como mis preconcepciones respecto a algo, por ejemplo, del amor, que yo quiero que, no sé, pues me llame todos los días 2 veces al día para saber cómo estoy, y si no lo hace, entonces no me ama, y a lo mejor está enamoradísima o enamoradísimo profundamente, pero no necesita llamar todos los días 2 veces al día para saberlo o para demostrarlo. Porque yo Claro, entonces, siento que partimos de la idea de que damos por sentadas muchas cosas. Y como no lo manifiesto, me quedo con la sensación de que no es lo que yo quería o no es lo que yo esperaba, pero también porque tiene que ver un poco con el diálogo que no lo vi. Esa carta en el Rider normal, Rider Waite Smith, además arriba sale una luna con cara de sol, o sea, es como que fuera luna llena, pero además una luna creciente. Entonces habla un poco eso de las apariencias, de las percepciones, del creer que es algo y no es, que tiene que ver con eso de las expectativas. la perdí, no la puedo mostrar, pero la me mezclé. Claro, pero claro, en el fondo lo que hay que cambiar ahí es la mentalidad porque no le faltaba nada. Era un 8 de Nada. espada, era un 8 de oros y estaban los 8, perdón, las copas, y estaban las 8 copas. Pero a lo mejor eso es lo que faltaba, po, el clic interno. Porque algo faltaba igual, porque si no, no habría partido. Pero también, por ejemplo, en un 9 de espadas, hay 9 espadas, por lo tanto está todo y no sé si quiero quedarme ahí, po. ¿Y qué falta ahí? También me falta el clic, Mm. de entender que en realidad todo está pasando en mi mente. Y así, pues, en todas las cartas siempre hay, como acá, esa carta, oh, esa carta, no me quiero acordar. Esa carta me predijo algo. Ya, voy a hablar acá de las predicciones. ¿Por qué funciona el tarot? No sé, no sé, porque no tenemos idea. Y científicamente no lo vamos a poder probar probablemente nunca. ¿No? Pero algunos dirán magia, otros dirán Dios, otros dirán el yo superior, otros dirán son los ángeles, no sé. Otros dirán física Y cuántica. otros dirán física cuántica, y para allá me quiero acercar, pero no quiero decir que esto es una explicación de la física cuántica porque no lo es, porque no sabemos. La física cuántica, de hecho, todavía no explica, a ver, explica el funcionamiento de las partículas subatómicas, pero no explica cómo llegamos a esto todavía. Eh, entonces, Jung hizo un prólogo a una traducción al inglés del I Ching de Richard Buellen. Era un sinólogo es un estudioso de China, que había vivido en China y que había estudiado directamente el I Ching. Entonces, claro, esa es la versión una de las versiones al español de ese libro, que lamentablemente este libro no trae la introducción de Jung, porque como era la versión era la versión al inglés. Entonces ahí Jung explica un poco el principio según el cual él cree que funciona esto y que él eventualmente llamó el principio de sincronicidad. Y él dice, claro, para los chinos o para el pensamiento oriental antiguo,
no, ni siquiera se cuestionan, ellos solamente tiran las varillas de Milenrama para llegar a un hexagrama de Lichín y con eso sienten que el maestro ha hablado, pero ellos dicen, probablemente hay una creencia o una visión del mundo súper animista, en la que todo está animado por espíritus. Entonces son esos espíritus y sus interrelaciones las que hacen que yo al tirar las varillas, o no, las varillas no se tiran, se cuenta, o al tirar las monedas, llego a un reflejo de mi realidad. Y con eso también a un asomo del futuro. Pero él dice, pero nosotros no creemos ya en eso, po. No creemos que todo esté animado, entonces ¿qué hacemos? Porque sigue pareciendo ser que las cosas calzan cuando tú sacas una carta, o cuando tú sacas un examen de Lichín preguntando algo. Entonces él dice, bueno, lo que pasa es que si nos vamos otra vez al pensamiento oriental, pero le quitamos el tema de los espíritus, ellos sienten que todo lo que está ocurriendo en un instante está permeado por una misma energía, por una misma cualidad. No estamos solamente hablando de cosas que ocurren al mismo tiempo, sino que además tienen la misma cualidad. ¿Ya? Entonces, si yo hago la pregunta ahora, probablemente en mi mente están ocurriendo cosas, preguntas, dudas. Estoy ya creando la realidad de lo que va a venir. Por lo tanto, si yo tiro el tarot o lo que fuera, eso también va a permear ese azar, ese supuesto azar. Y él dice, oye, si a lo mejor yo tiro fósforos al suelo, el ordenamiento de los fósforos también me va a dar una respuesta. El problema es que no están hechos o no hay un sistema que te ayude a interpretar cómo diablos se pueden leer los fósforos tirados en el suelo. En cambio, los oráculos están hechos para ser entendidos. ¿Ya? Pero, entendiendo que la cualidad de este presente en el que yo estoy preguntando, la cualidad de mis pensamientos que están volcados en la pregunta y por lo tanto que se reflejan en el mazo, también pueden ir cargaditos de mis miedos. Entonces hay que ser súper consciente de que cuando uno lee el tarot tiene que estar lo más posible en estado de, no sé si voy a decir meditativo, pero abrir un espacio sagrado en el que yo aprendo a recibir lo que tenga que recibir de respuesta. Hay que estar en una emoción que abra posibilidades y no en una que cierre posibilidades. Claro, claro. Yo a mis alumnos siempre les enseñaba que, según yo, la actitud que uno tiene que tener cuando lee tarot, y es porque a mí me ha ido surgiendo, de hecho yo con el mazo 8, con el mazo 8 como que sentí que para allá iba, de cómo tenía que leer. Como cuando lo sacaba así como con miedo, uy, como que el tarot no me hablaba, el mazo no me hablaba, lo que salía, a lo mejor sí reflejaba algo mío, pero en ese instante no me hablaba. Entonces era como, ya, pero yo estoy preguntando algo y no me está dando la respuesta. Entonces, yo les decía a mis alumnos, yo creo que hay que tener una actitud, esta es la actitud que yo pongo a la hora de leer tarot, que es la actitud de la carta de la suma sacerdotisa, que es la receptiva del tarot, ¿cierto? Ella espera, ella está con su librito, ella espera, ella no es una carta de acción exterior, es una carta de acción interior. Ella espera las respuestas, está en estado súper meditativo, está tranquilita, es el principio yin, por lo tanto es la pasividad. No es fácil llegar a ella, para nada. Ella es la que habla a través de los sueños, ella es la que habla a través de las intuiciones, de las señales. Es por eso que lo femenino se le asocia con la intuición, pues de hecho las grandes profetisas en general han sido más mujeres que hombres. O no sé si es las chamanas, pero las curanderas, las machis. Pero ahí yo agrego otra cosa, que es la carta del carro. O podría decir la del mago, pero la del carro, que es un tipo que va y agarra las riendas de su caballo y vamos para allá. Entonces yo también creo que el tarot tiene que exigirnos. Entonces yo les enseñaba ya, si no están en estado para preguntar, porque a veces de verdad uno no está como, ya sea porque la persona a la que le va a preguntar no te agrada, o sea, tu consultante, o porque te genera sombras, cosas que tú no quieres saber de esa persona, o porque le tenés que leer a tu pareja y justamente podrías entrar tú aparecer ahí, o no sé, por alguna razón no tenés miedo, no estáis muy seguro de tus habilidades. Es un Claro, no estáis muy conflicto en seguro el de tus fondo para habilidades uno. tarotísticas, lo que fuera, de interpretación.
Entonces yo les decía ya, si tienen un segundo antes de empezar una sesión, váyanse frente al espejo, se miran, primero meditan ahí un ratito, así como tranquilito, cierro los ojos, soy la sacerdotisa, fluyo, lo que sea que tenga que llegarme yo lo acepto, no quiero cambiar el destino, quiero recibir el mensaje adecuado, confío en que el mensaje es el más adecuado, pero después voy y le exijo al mazo también, pues. No puedo ir como pusilánime, no estoy diciendo que la sacerdotisa sea pusilánime, pero que yo no puedo ir con una actitud de, ay, pero no, pues. Entonces yo voy a mezclar las cartas y voy a sacarlas con convicción de que me ganan una respuesta, entonces también ahí tengo la actitud activa. Oye, que estoy revolviendo, pero regio hoy día, parece que tengo que tomar vino para revolver sin que me caiga. Tú debieras ser Mr. Harvest. Mr. Harvest. Sí. Ya, y con eso termino con esto para darte la introducción a ti del otro tema de la responsabilidad otra vez. Como para ir cerrando el tema, porque ya estamos en el tiempo ya, muy reglamentario. Bien, muy bien, pero creo que es importante lo que tengo en mente. Que ahora no lo tengo en mente. Se me acaba de ir. Ya. El principio de la sincronicidad. Él dice que hay un cierto principio que funciona cuando dejamos a la naturaleza, al azar, funcionar libre. Que nunca lo vamos a poder pillar en el laboratorio porque en el laboratorio estamos controlando todos los factores para que se cumpla un cierto resultado, o para que no se cumpla, para probar que se cumple o no. Y él dice, pero en la naturaleza es imposible. Si nosotros dejamos a la naturaleza caótica funcionar en su estado natural, no se va a cumplir lo que se logra dilucidar en un laboratorio, ¿cierto? Entonces dice, a veces deja de funcionar el principio de la causalidad, o sea, de que algo causa, generó un efecto. ¿Y cuándo deja de funcionar? Sobre todo cuando permitimos que el azar funcione. Que por ejemplo es esto, tirar las cartas al azar, entre comillas. Irnos a la aventura. No a la aventura. Creer, confiar en que hay piso más allá. Como el loco que se tira, pero espera que haya algo que lo sostenga. Y ahí funciona otro principio. Es como, no sé si decir que todo, absolutamente todo es una señal. Por lo menos Jung creía que no. Pero cuando deja de funcionar el principio de la causalidad, de causa y efecto, de por qué salió esta carta, no sé, salió porque viene un orden, porque no sé qué. Cuando dejamos que eso salga al azar, empieza a funcionar el principio de la sincronicidad, que es cuando las cosas tienen la misma cualidad y se interrelacionan, pero ya no por una causa, sino por un sentido. Es como si las cosas tuvieran el mismo sentido. Y es como si este self que hablé recién, como este yo superior que nos conecta con todos, ya si sé que estoy hablando cosas que a lo mejor no van a quedar muy claras porque en realidad meterme en la teoría es muy profundo. Este self, este yo superior, esta imagen de Dios que permea todo, que es el todo, empieza a entrar en acción con el principio de la sincronicidad y cosas que están adentro se reflejan en el afuera. Y ahí se asocia un poco con la física cuántica, que de hecho uno de los primeros textos así como formales de sincronicidad que Jung escribió, lo escribió junto con el físico cuántico premio Nobel de física Wolfgang Pauli. Pauli será, no sé. Que en algún momento fue fue uno de sus pacientes y eventualmente se convirtió como su amigo. Y ellos trabajaron juntos al principio de la sincronicidad. Y Pauli tenía todo un tema con que había muchas coincidencias en su vida y se decía, porque este era físico teórico, pues. Entonces no le gustaba mucho, como los físicos, porque chocan los físicos teóricos con los físicos experimentales a veces. Entonces se dice que cuando Pauli andaba cerca no había experimento que funcionara, se caían todos. Esto es una mera anécdota. Y
Y dicen que en un momento sabían que Pauli no iba a estar y aprovecharon de hacer un experimento. Ya vamos, démosle, porque viajó, iba a salir, no iba a estar en la ciudad, así que démosle al experimento. Y dice que estaban en el medio del experimento y el experimento no había forma, se caía igual. Y pucha, dijeron no era nada Pauli la Yeta, po. Y resulta que en ese momento, Pauli, que efectivamente no estaba en la ciudad, había ido pasando en tren desde esa otra ciudad donde estaba hacia otro lado. Y pasaba por la ciudad. Y ahí también yo creo que eso también afecta a las cartas, pues de cuándo salen y cuándo no, cuando tenemos un conflicto, cuando hay una sombra, algo que no queremos ver, también las cartas como que les cuesta mostrarnos, pues. Por eso que hay que tener Y, ese y, estado de receptividad. y si lo llevamos además a la vida, a lo cotidiano, sin siquiera irnos a una lectura de tarot, el día que nos levantamos mal porque o dormimos mal, o tuvimos una pelea, o recibimos lo que sea, finalmente como que todo nos saliera mal, como que fuera una serie de eventos desafortunados que se van sucediendo en un día, en varios días, dependiendo cuánto tiempo nos demoremos en salirnos como de ese tren y cambiarnos el paralelo. Y que donde podemos empezar a mirar los mismos sucesos o, y a lo mejor no los mismos sucesos, pero vamos a empezar a ver otros aspectos. Y ahí de nuevo voy a la carta de la aventura, que estando en un bosque oscuro yo podría quedarme cagada de miedo, que estoy en un bosque oscuro, soy sola, soy una niña pequeña, desprotegida, no sé qué, o puedo, No, o puedo irme hacia la luz. ¿Ah? no, es que me acordé de algo. ¿De qué? Por un callejón oscuro viene un toro bramando. Sí, pues. Mira, ¿sabéis qué? Es súper usual. Esta misma semana me hicieron esa pregunta en una consulta, pero es muy repetitivo para mí que me pregunten si a alguien o a la consultante le han hecho magia, le han tirado Un magia, maldad, por trabajo. lo que fuera. Yo creo que a veces sí ocurre, a veces sí nos tiran cosas. Que tenga tanto Par de efecto, chuchadas. que tenga más o menos efecto sobre uno ya es otra cosa, pero que a veces sí nos tiran cosas bien. Pero puedo decirte que el 90% de las veces el tarot me dice, no, chatito, a ti no te han tirado nada. Acá tú estás enganchando en una racha de, no es de mala suerte, es de pensamiento negativo y uno empieza a creerse que, otra vez, la profecía autocumplida del que hablaba al comienzo. Por eso que hay que ser súper cuidadoso primero, porque, y con esto termino lo mío, no sé si tú querías agregar algo. Primero, porque el futuro no está Con esto termino escrito, lo mío. el futuro no está escrito y se basa en mi presente, y cuando yo saco las cartas y las cartas se asoman al futuro, porque sí se asoman y a veces son súper certeras, pero se asoman a un futuro altamente probable, porque es eso, no es un No es el futuro, único. no es inamovible ese futuro. Eh, y segundo, porque mucho depende de nuestro ser, pero también de nuestro sentir y pensar. Como diría la Kenita Larraín, de nuestro campo electromagnético, electropensamiento, magnético, emociones. ¿Qué es lo que atraemos o generamos hacia afuera? Maestra la Kenita. Salud por ella, porque se me acabó el vino. Me quedó una cosa. Sí, a mí también me queda una gota por ella. Ya. Entonces, lo que decías tú, recién hay que estar como en la actitud, ¿cierto?, de la emperatriz, ser receptivo cuando leemos, eh, pero también ser muy observadores de las necesidades de la otra persona, de lo que necesita escuchar, de lo que quiere escuchar, y a veces nos toca, por un lado, poner luz donde no quieren mirar, mostrar aquello que no quieren mirar, pero hacerlo siempre, yo siento, como desde una forma, de una manera amorosa. Sí, pues. Y porque además, como decía hace harto rato atrás, el lenguaje crea realidades. Y el lenguaje es generativo y crea realidades. Entonces, si yo le voy a crear una realidad a alguien, yo espero que esa realidad que estoy planteando sea una que abra posibilidades y que no le diga que esto está escrito y esto va a ser de esa manera. Muchas veces, por ejemplo, con esto de las cartas astrales, que ahora son accesibles a través en internet y forma gratuita incluso,
uno podría poner la fecha de nacimiento de su bebé y con eso quedar así como, ok, entonces mi hijo, mi hija va a ser de tal forma y así como casi que no hay nada que hacer. O yo misma, a mis 45, camino a los 46, yo podría decir, no, es que yo soy así, entonces no hay nada que hacer, no tengo para qué hacer trabajo interior, no tengo para qué esforzarme, no tengo que aprender, sigo así nomás, con mis mismas estupideces de siempre. Y no es así, son posibilidades. Es como la tendencia, lo que decías tú, hay una tendencia hacia eso, pero nosotros con voluntad, con convicción, con creatividad, con esfuerzo, con trabajo, con conciencia, estando aquí presente y no viviendo en otros momentos que ya no existen, porque solo este momento es el que existe. De hecho, cuando vean el video, este momento ya no va a haber existido. Y vamos a generar a través del lenguaje la creencia de que estamos unidos en ese momento y no es así. Ya, entonces generar las posibilidades. Dale. No, pues eso que estáis diciendo. Representaban la carta del mundo, que es la carta número 21 y la última de los arcanos mayores, que se supone que es la integración de todos esos opuestos de los que hablábamos, de la intuición, sensación, el pensamiento, sentimiento, o de lo que fuera que, de la luz y la sombra, de lo femenino y masculino. Entonces, claro, a lo mejor la carta astral me decía que yo traía esas dos nomás, o esas tres, no sé. Y esa no la tengo y no la tengo nomás, no, pues no es así la cosa, puchatito. Todos tenemos esta completud. Entonces lo que tenemos que entender es que esas cartas astrales, que esa lectura de tarot, que esa tipología junguiana, que lo que fuera, que es mi mito personal, aquello en lo que creo y es con lo que me identifico, es que yo soy así, no, pues. Qué bueno que te estén dando una base para saber quién eres y para dónde tienes que apuntar a integrar lo que te falta. Porque en realidad, tú y yo y todos somos todo. Y que además, por ejemplo... Yo no me voy a convertir en ti, pero acercarme a entender cómo funcionas tú para poder armar un mundo más entrelazado. Por ejemplo, suponiendo yo por ejemplo, que este fuera mi arcano, la carta como que me describe, mi carta astral, la carta que me describe en este momento, lo que sea, esta misma carta tiene aspectos positivos y negativos. Porque todo es dual. La sombra y la luz, el bloqueo o la expansión, por decirlo de alguna forma. Entonces a veces la carta astral o la tirada de tarot o lo que sea nos muestra que primero nos permite el autoconocimiento y desde ese autoconocimiento yo también entender si estoy operando desde mi lado bloqueado, que puede ser más tóxico, dañino, como le queramos llamar, o de mi lado más luminoso, que en el fondo es más abierto y está más, sí, abierto puede ser, voy a repetir la palabra, a integrar, a aprender, a entregarse, a seguir modificando y a no cerrarse. Siento que es importante, yo hace un rato dije eso, como hay emociones que abren posibilidades y hay emociones que cierran posibilidades. O sea, cuando estamos en bloqueo, obviamente cerramos las posibilidades, no hay opciones. Y cuando uno dice no, o cuando uno no quiere algo, no quiere aprender algo, por mucho que yo te lo presente de distintas formas, si no lo quieres aprender, no lo vas a aprender, no lo vas a integrar, no lo vas a considerar. Y que también hay que entender lo que hablábamos la semana pasada en el capítulo 4-5, 3-4, no me acuerdo. 3/4. Que hay épocas en las que necesitamos un espacio, en las que necesitamos un tiempo, en la que sí nos volcamos hacia adentro y pareciera no haber acción hacia afuera, en la que sí tenemos pena y no podemos ver nada, y también. Solo que hay que saber que esos son periodos y que yo no tengo que quedarme metido para siempre en eso, que tengo que vivirlo a concho para poder, para que no se extienda eternamente. Claro, y que por lo general tendemos a evadir. Y que, claro. Evadimos, esos precisamente son momentos más dolorosos, más tristes, de más soledad. Sí. Ok, adiós. No, es que se nos van a aburrir nuestros televidentes con programas tan largos, pero a nosotros de verdad, lo hemos conversado con la Rosita, nos encantaría hacer este programa así toda la noche. No parar de hablar. Tenemos tanto que hablar y nos queremos tanto, nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. De eso dice, ¿no? No es falta de cariño,
te quiero con el alma. Y así ¡Ay, es. que eres lindo! Na, 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 Pero na, que te na, adoro. Y en nombre de este amor te digo adiós. con el tarot. Bueno, y con esto cerramos. ¿Para qué vamos a tocar música si ya cantamos? Oye, te iba a decir que estábamos muy ordenados, muy poco dispersos, así que qué bueno que nos desordenamos al final. Pero para el próximo capítulo vamos a prometer más desorden. Yo voy a venir drogada y embriagada. Y yo voy a venir sin ropa. No, no. No me des ideas, no me des ideas. Oye, la cara que tienen nuestros amigos ahí, están pero asustados porque me Don, conocen. don Carlos Gustavo está ahí medio aterrorizado conmigo. Ya, entonces Y me nos baja ahí el vamos. hombrito y piensa, Último, no quiero tocar cuenco, ya, vamos. Último. dale. Chao.